te damos las gracias por tu fidelidad. Te damos las gracias por tu misericordia que cada mañana se renueva sobre nuestras vidas. Te damos las gracias por tu provisión. Te damos las gracias por todas y cada una de las oportunidades que nos has presentado delante nuestro. Te damos las gracias por el cuidado. Te damos las gracias, Señor, por habernos mirado con amor y habernos atraído y habernos dado la posibilidad de hacernos hijos tuyos. Te damos gracias por esta iglesia que cumple aquel rol para el cual tú la pensaste y la diseñaste: anunciar la buena noticia del Evangelio, discipular. Te damos las gracias, Señor, por esta noche estar reunidos aquí en tu casa con el propósito de reconocer cuán grande y bueno has sido con nosotros hasta aquí. Tu mano nos ha sostenido, tu espíritu nos ha vivificado. Y en esta noche queremos también compartir tu santa palabra para que sea de edificación en nuestras vidas. Y lo hacemos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Tome su asiento. Gracias, Señor, verdaderamente gracias. Y hablando de gracias, Señor, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versos 57 y 58. Primera carta de Pablo a los Corintios, 15, 57 y 58. Dice así el apóstol: pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor nos ha dado la victoria y nosotros necesitamos dar gracias a Dios por eso. Pero no termina allí. El versículo que le sigue y que es el final del capítulo 17 dice: así que, hermanos amados míos, manténganse firmes y constantes y siempre creciendo en la obra del Señor, seguros de que el trabajo de ustedes en el Señor no carece de sentido. Fíjense cuál es el imperativo, el mandato de Pablo en este texto. Hermanos míos, manténganse firmes y constantes y siempre creciendo en la obra del Señor. Y ese es aquello a lo cual estamos siendo convocados: a permanecer firmes, constantes y a crecer en la obra del Señor. Crecer en la obra del Señor significa, por un lado, un crecimiento personal individual y por otro lado, un crecimiento en lo colectivo. Debemos procurar crecer, debemos procurar alcanzar más personas para que puedan tener un encuentro personal con Cristo que sea transformador de sus vidas. Esa es la razón por la cual la iglesia es instalada sobre la faz de la tierra. Y la iglesia tiene que buscar crecer de manera intencional. Si bien Dios es el Señor de la iglesia y es Él el que da el crecimiento, es cierto, nosotros somos parte de la iglesia y debemos de buscar trabajar de manera mancomunada con Dios para hacer que ese crecimiento se haga realidad. Necesitamos crecer cada uno de nosotros en nuestra relación personal con Dios. Esa es responsabilidad particular de cada uno. Si usted no hace su parte, usted no va a lograr, no va a alcanzar, no va a conseguir el crecimiento. Necesitamos crecer en nuestra relación vincular como hermanos los unos con los otros. Esa responsabilidad ya implica dos partes: el ponerse de acuerdo,
Acuérdese y traiga a memoria de que el cristianismo es una fe no individualista, es una fe colectiva. Es decir, que a lo mejor usted ha conocido otras religiones que se sitúan en el sí mismo, en el aislarse, en el recogerse, en el distanciarse para la búsqueda personal de Dios y no tener lo que nosotros llamamos comunión los unos con los otros. La iglesia del Señor ha sido diseñada para la comunión. La iglesia del Señor tiene un sentido gregario de pertenencia, de familia. Y nosotros debemos ser artífices y colaboradores para que eso suceda. A veces miramos y nos damos cuenta que tal vez nos hemos equivocado a lo largo de mucho tiempo y hemos dañado el tejido social de la iglesia, hemos dañado ese tejido familiar. Y yo creo que estamos en tiempo de reconstruir esa relación de familia, de reconstruir ese mundo relacional, de reconstruir la amistad, el compañerismo, la fraternidad. Sin eso no hay iglesia. Mi anhelo y mi sueño personal es que podamos diseñar para el año 2025 una actividad de retiro de iglesia en nuestro camping en el cual volvamos a encontrarnos como en otras épocas esta iglesia sabía hacerlo. Yo conocí Filadelfia en un retiro o campamento de familia hace varios años atrás, en un enero, cuando era parte de la agenda de la iglesia, que allí por enero se juntaban todos a compartir un tiempo en el cual venía palabra de Dios sobre su pueblo, adoración a Dios de parte de un pueblo y comunión los unos con los otros. Para cuando llegamos a esta casa, eso ya no formaba parte de la agenda de la iglesia. Y observando el decorrer del tiempo, podemos detectar qué importante era ese momento en el cual la iglesia estaba junta. Porque ese momento que era el inicio de un año y que seguramente daba punto de partida a muchas cosas, no fue algo que se postergó para mitad de año o para fin de año. Ese momento se excluyó completamente de la agenda de la iglesia. Y ya la iglesia no volvió a estar junta en ese lugar tan privilegiado que tenemos. ¿Cuántas congregaciones quisieran tener el privilegio que nosotros tenemos de gozar de un inmueble tan lindo como el camping de Puerto Leoni? Que este año que vamos a iniciar podamos diseñar juntos un tiempo de calidad, de comunión en ese lugar y podamos volver a hacer de ese sitio el espacio de encuentro, el espacio de sueños, el espacio de comunión, de testimonio, el espacio de esparcimiento, de diversión. Ver nuestros hijos allí. Quiero decirle que yo tengo fotos de aquel campamento de familia. Y en esas fotos veo ahí a los hijos de Marcelo y Cintia, pichoncitos ahí estaban. Habían diseñado una pista, habían hecho unos camioncitos cuyas ruedas eran las tapitas de las gaseosas. Y yo decía, mira estos pibes, las ideas de estos chicos. Cuando otros estaban metidos ya de cabeza en el celular, estos pibes estaban creando. Cuánto anhela y desea mi corazón que volvamos a eso. Así que hermanos, amados míos, permanezcamos firmes y constantes siempre, creciendo en la obra del Señor, creciendo. Esa es la palabra clave. La iglesia debe crecer,
debemos intencionalmente buscar el crecimiento. Lamentablemente, cuando algo no crece es porque no anda bien. Alguna cosa está fallando. Cuando algo no crece, es tiempo de revisar, es tiempo de analizar, es tiempo de diagnosticar y es tiempo de ejercer una terapia inmediata que promueva que las cosas cambien de condición, creciendo en la obra del Señor y seguros de que el trabajo de ustedes en el servicio del Señor no carece de sentido. Dice así el apóstol Pablo. Estamos a las puertas de un año nuevo, un año en el cual me imagino que todos y cada uno de nosotros tenemos distintas expectativas, tenemos deseos y anhelos de alcanzar cosas, como también las hemos tenido en este año. Algunas hemos llegado, otras hemos conseguido a medias, en otras no hemos podido lograrlo, pero lo más importante de todo es que este es un año en el cual yo quiero invitarles a diseñar una agenda, pero no una agenda personal con los sueños particulares, propios, individuales de cada uno de nosotros, sino a diseñar una agenda con Dios. Tiempo de hacer una agenda con Dios. ¿Sabe que esto que yo tengo aquí en mi mano es un calendario? Es un indicador del paso del tiempo. Y en este calendario están marcadas algunas fechas que ya son prefijadas. Es decir, todos sabemos que el miércoles 1 de enero va a ser feriado, solamente porque comienza el año. El jueves 1 de mayo va a ser feriado, porque es el Día Internacional del Trabajo. Y así sucesivamente el calendario se ha decidido indicar determinadas fechas para determinados eventos. Es decir, que el calendario ya de partida nos marca una agenda que no la establecemos nosotros. Pero este otro instrumento que está aquí en mi mano, esta es mi agenda personal. Y en esta agenda personal yo voy a indicar y voy a marcar aquellas cosas por las cuales me voy a mover en el transcurso de este año. Y hay dos formas de establecer una agenda personal. Una de ellas es con aquellas motivaciones mías, propias, intrínsecas, las cuales anhelo y deseo alcanzar y conquistar en un plazo de tiempo, de corto, mediano o de largo plazo. Y la otra forma de establecer una agenda es cuando yo tomo mi agenda y me rindo a Dios y le digo: Señor, acá está mi agenda. Necesito que con la guía de tu Espíritu Santo pongas en mi mente y en mi corazón aquellas cosas que son en primer lugar importantes para vos, en segundo lugar importante para mí, en tercer lugar importante para mi familia, en cuarto lugar importante para mi iglesia. Cuando yo coloco mi agenda en las manos de Dios, para que Él me inspire, para que Él me guíe, para que Él me revele sus planes, sus proyectos, es ahí en donde entonces voy a poder llevar adelante un proyecto anual que seguramente va a ser bien sucedido, va a ser exitoso, va a ser algo que me va a completar como persona y como individuo, no solamente por los logros personales, sino porque en esa agenda yo podré algún día tipear que no solamente conseguí lo que deseaba, sino que también fui obediente a lo que Dios me indicó. En una agenda con Dios, en primer lugar, tenemos que considerar el tiempo de conocer. Y esto indica que es necesario invertir en la lectura de la Biblia. Para conocer a Dios, mis queridos hermanos, lo primero que tenemos que hacer
es leer las Sagradas Escrituras, porque ellas revelan quién es Dios, quién ha sido a lo largo de los tiempos, desde el momento de la creación del mundo hasta el día de hoy. Las Sagradas Escrituras nos hablan de ese Dios maravilloso, ese Dios que nos ha enseñado como primer mandamiento que lo deberíamos amar a Él por encima de todas las cosas. Y es imposible amar algo que no conocemos. Por lo tanto, si usted quiere cumplir con aquello que Dios nos indica y nos enseña, usted necesita conocer a Dios. Para poder amar a Dios, necesitamos entonces tener una experiencia personal con Él. No podemos vivir siendo comentaristas de las experiencias que otros han tenido, contando las maravillas, los milagros, los prodigios y las cosas extraordinarias que Dios ha realizado en la vida de otras personas. Porque Dios quiere tener una relación personal contigo, quiere hacer la diferencia en tu vida, quiere mostrar su poder en tu persona. Oliver está encendido. Dios quiere que nosotros le conozcamos, y es a través de su palabra escrita, a través de las Sagradas Escrituras, que usted va a tener acceso al conocimiento de ese Dios grande, fuerte, extraordinario y maravilloso. Ay, qué ganas de agarrar lo que tengo. Oliver. Campeón, ¿todo bien? Un chupetín te hace falta. Sí. Hay un donante de chupetín por acá. Cualquier grupo o factor se acepta, el que venga. Muy bien. Entonces, en primer lugar, necesitamos un tiempo en nuestra agenda en las cuales estemos decididos a conocer a Dios. En segundo lugar, necesitamos darle a Dios un tiempo de calidad, queridos hermanos. Es decir, que es necesario invertir en mejorar nuestra relación con Dios. ¿Cómo es su relación actual con Dios? Esta respuesta a la pregunta realizada, cada uno debe hacerla en forma personal. Y si somos honestos, nos vamos a dar cuenta de algo, que con el paso del tiempo hemos postergado esa relación personal con Dios en virtud de otro tipo de actividades, en virtud de que no hemos sabido construir en esta agenda personal el tiempo de calidad que Dios merece, el tiempo que es esa ofrenda que Dios espera de nosotros. La mejor ofrenda que Dios espera es lo que usted invierte en buscarle, en adorarle, en conocerle, en honrarle. Dios no está detrás de su ofrenda económica. A Dios no le interesan sus bienes ni sus posesiones. Dios le interesa su corazón y su amor incondicional. Eso es lo que Dios busca. El resto, Dios no participa de ese tipo de cosas. Nosotros ofrendamos y ofrendamos económicamente. Antiguamente se hacía la ofrenda en especies, pero eso no determinaba el amor a Dios. El amor a Dios lo determinaba el tiempo de calidad que cada uno ponía delante del Señor. Y yo conozco hombres y mujeres que a lo largo de la historia, no solo en el pasado, sino en el presente, han hecho la gran diferencia con Dios porque han dado a Dios el mejor de su tiempo. Cuando vemos al pastor coreano Yonggi Cho, un pastor que el Señor utilizó en una república en la cual el evangelio era contradictorio, prohibido, y la iglesia del pastor Cho comenzó a crecer y crecer y crecer, veíamos que detrás de esto había un hombre de oración profunda, un hombre de búsqueda, un hombre de entrega, un hombre que pasaba
tiempo con Dios. Por lo tanto, yo quiero invitarle, consagre al menos 15 minutos en soledad por día para buscar a Dios en oración. Calcule, haga la cuenta. ¿Cuántos minutos tiene el día? No sé, un montonazo. No hice la cuenta. Pero separe un tiempo y apártese, busque un lugar de su casa, váyase a alguna plaza cercana y use ese tiempo para que su mente enfoque pura, única y exclusivamente en el Señor. Si tiene la oportunidad de llevar la Biblia, llévela. Por favor, cómprese, hágase de un anotador, de un cuaderno. Lleve un registro, un diario personal de su relación con Dios y al leer la Escritura, extraiga de allí la palabra con la cual Dios le ha hablado en ese día. Y con el tiempo revise a lo largo de los meses qué fue lo que recibió, cómo fue lo que Dios le habló, de qué manera Dios le respondió. Establezca ese vínculo, es importante. Su espiritualidad pasa por ahí. Reflexione sobre su vida, evalúe sus caminos, sus obras y considere aplicar cambios y realizar ajustes en manera personal. Todos los que estamos hoy aquí y los que no han podido venir, todos necesitamos una puesta a punto. Iniciar un año implica también la decisión de buscar esa puesta a punto con Dios, de manera de transitarlo en una mejor condición. En tercer lugar, en nuestra agenda debe existir tiempo para congregar. Y esto parece una verdad de perogrullo, decirle a un cristiano que se tiene que congregar. El libro de Hebreos dice que no hagamos como aquellos que no congregan, ¿no? Que han tomado el hábito de congregar de vez en cuando, que cumplen viniendo al culto el domingo en el cual se va a ministrar la cena del Señor, creyendo que de esa manera están completos. Y sin embargo, Dios espera y desea de nosotros que estemos en su casa, que estemos juntos, que adoremos juntos, que crezcamos juntos, que aprendamos juntos. La falta de compromiso, la soberbia, la pereza nos llevan nada más ni nada menos que a la desobediencia. Tenga en cuenta esto. Falta de compromiso, soberbia de pensar yo no necesito de la iglesia, yo estoy bien con Dios y eso es suficiente. Iglesia, no, ahí no, ¿para qué? Yo oro en casa, leo la Biblia en casa, escucho una predicación por YouTube y ya tengo suficiente. No necesito ir a ver a nadie a la iglesia. Es más, me llevo mal con varios, así que ¿para qué voy a estar yendo a ese lugar? Dios necesita que estés acá. Dios diseñó la iglesia para que estés acá, formando parte del cuerpo. Porque si hay un lugar donde tenés que aprender a perdonar, ese lugar es acá. Aprender a perdonar al que te agredió, al que te hizo mal, al que te lastimó. Si hay un lugar donde tenés que aprender a pedir perdón, ese lugar es acá. Porque es acá donde se enseña a perdonar y acá donde se enseña a pedir perdón. Dios nos hace nacer de nuevo para que en la iglesia aprendamos a crecer, a convivir y a servir. Fíjense qué cosas interesantes. Crecer. Aquí crecemos en la fe, en la esperanza, en el conocimiento. Crecemos, necesitamos crecer. Venir a la iglesia y no crecer significa que algo anda mal. Algo no está funcionando. Aquí aprendemos a convivir, a tolerar, a soportar, a aguantar al otro de acuerdo a como él es, diferente. A no pretender que cambie para agradarme a mí. Va a seguir siendo de esa misma manera y lo tenés que aprender
a soportar así. Pero además necesitas aquí en la iglesia aprender a servir. Este es el lugar donde necesitas dar aquello que Dios te ha dado y ponerlo a servicio de la iglesia y de la congregación. Los dones, los talentos, las habilidades. La iglesia no es un lugar para frecuentar, solamente venir en búsqueda de la bendición. La iglesia es una familia para pertenecer. Necesitamos tener ese concepto de iglesia, familia, de iglesia que se preocupa, de iglesia que atiende, de iglesia que vela por las necesidades de los otros. En cuarto lugar, en la agenda con Dios, necesitamos hacernos un tiempo para anunciar. La iglesia no solamente anuncia la buena noticia del Evangelio a través del culto del domingo, el cual encima, como si fuera poco, tenemos el privilegio de poder expandirlo a través de redes sociales, y gente que no puede venir a la iglesia tiene acceso a la palabra de Dios a través de este mecanismo. La iglesia debe anunciar la buena noticia fuera de las cuatro paredes del templo, y para eso es necesario tener una decisión personal. Para eso es necesario vencer la timidez, el miedo, la vergüenza. Para eso es necesario recordar que Dios nos llamó y nos encomendó con un propósito. Vayan, salgan, hagan discípulos, enseñen, bauticen, vayan. No, Dios no dice esperen a que venga. Dios no nos invita a convocar, Dios nos invita a salir y a ir. Y este año será un año importante. Este año será un año importante porque presentaremos a la iglesia como proyecto y como propuesta de trabajo la realización de los pequeños grupos familiares, células como las que realizaban nuestras hermanas el año pasado y años anteriores, pero esta vez que habrán de involucrar no solo a las mujeres, sino que habrán de involucrar a las familias. Y en el ámbito de la familia anhelamos y deseamos crecer en el conocimiento de las cosas de Dios. Y en el ámbito de la familia anhelamos y deseamos invitar a personas que no conocen para que tengan un encuentro personal con el Señor. Y así, de esa manera, sus vidas puedan reiniciarse de una manera extraordinaria. Así que, queridos hermanos, necesitamos anunciar las buenas nuevas de la salvación del Señor. Y este no es un ministerio que ha sido encomendado al pastorado, al liderazgo. Este es un ministerio que ha sido encomendado a toda criatura. Cuando el Señor dice vayan y lleven las buenas noticias, todos y cada uno de nosotros somos portadores de esa buena noticia. Todos y cada uno de nosotros podemos dar testimonio de lo que Dios hizo en nosotros. No necesitamos ser teólogos, no necesitamos ser grandes oradores. Miren, el testimonio de Germán esta noche comunica lo que Dios ha hecho. Eso es anunciar a Cristo. ¿Quiénes éramos? ¿Cómo estábamos? ¿Qué sucedió? ¿Cómo nos encontró? ¿Y cómo nos transformó? Eso es sencillo y es simple. Y eso lo puede hacer cualquiera. Es simplemente tener la decisión personal de no callar, sino de hablar. Porque hay gente que necesita escuchar que hay un Dios poderoso que aún salva, que aún restaura, que aún renueva, que aún sana, que aún hace milagros en medio de un pueblo que le obedece, le sirve y le ama con un corazón dispuesto. En su agenda debe figurar además, entonces, el tiempo de compartir. En esta nuestra agenda deben existir momentos en los cuales la iglesia permanece junta. ¿Y sabe por qué es esto? Porque si usted va a las Escrituras y justamente observa la historia de la iglesia y cómo ella comienza y se desarrolla, se va a encontrar con este fenómeno tan particular. Este fenómeno que no es una iglesia a distancia, sino una iglesia de proximidad, de cercanía.
El tiempo de compartir, una de las cosas que caracterizaba a la iglesia de los primeros tiempos es que compartían la alegría y con sencillez de corazón. En el libro de los Hechos, capítulo 2, usted va a encontrar esto, que la iglesia permanecía junta y compartía con alegría y sencillez de corazón, perseverando unánimes, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Dice la Escritura que no había en medio de ellos necesidades, y la manifestación del poder de Dios era algo normal y esperado en aquellos creyentes. Así lo relata el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, el comienzo, el inicio de la iglesia, que debe ser para nosotros el modelo de iglesia que tenemos que llevar adelante. Hermanos, no estamos preocupados por ser una mega iglesia, estamos preocupados por ser una iglesia que se lleva bien, una iglesia que crece armónicamente, una iglesia que está integrada, una iglesia que está en comunión, una iglesia que se goza de estar junta, una iglesia que no está perturbada por la presencia de alguien, una iglesia que es capaz de sanar las diferencias, una iglesia que aprende a amarse por encima de todas las cosas, porque si nosotros no nos amamos entre nosotros, inválido es nuestro mensaje ante la sociedad. El Señor nos enseñó eso. El Señor Jesús puso ese último mandamiento. El amor que haya en ustedes será lo que habrá de hacer que el mundo crea. Y ese amor debe ser manifiesto. Ese amor debe ser buscado. Ese amor debe ser cultivado. Ese amor nace en la vida de las personas cuando son capaces de perdonar y de recibir perdón. Cuando son capaces de buscar acuerdos, consensos. Ese amor fluye cuando ponemos a Dios en primer lugar y nos recordamos que Él nos perdonó primero. Y porque fuimos perdonados debemos perdonar. Dios abre puertas a favor de su pueblo. En este año, esta agenda con Dios que proponemos llevar adelante es una agenda que trae verdades viejas para un año nuevo. Ninguna de estas cosas que hemos expresado son una novedad. No forman parte de una charla motivacional, sino que forman parte del reconto de lo que las Escrituras nos dicen y nos proponen para tener en cuenta, de manera tal que podamos diseñar una iglesia armónica, una iglesia que tiene una visión, un destino, un futuro, una iglesia que se pone de acuerdo para alcanzar metas y objetivos trascendentes, una iglesia empoderada en el poder del Espíritu de Dios, una iglesia en medio de la cual cuando se ora hay respuesta, una iglesia que trae el gozo de la presencia del Señor, la alegría de poder estar en la casa de Dios, una iglesia que nos permite ver a nuestros hijos crecer y desarrollarse, conociendo al Señor, amando al Señor y decidiendo que cuando serán adolescentes o jóvenes no huirán de la iglesia, sino que permanecerán en ella por voluntad propia y no por presión de los padres. Tenés que ir a la iglesia. Habrán de prepararse, habrán de consagrarse, habrán de decir: la iglesia es mi lugar de pertenencia, este es mi lugar, ese es el lugar donde quiero estar, es el lugar donde quiero servir, es aquí donde quiero cantar, es aquí donde quiero enseñar, es aquí donde quiero aprender, es aquí donde quiero reunirme para ser feliz y estar contento en medio de aquellos que aman, obedecen y sirven a Dios. Propuestas fuera de la iglesia hay muchísimas, propuestas al alcance de la mano en este aparatito, innumerables, pero propuestas en el ámbito de la iglesia son las que nosotros, inspirados por Dios, debemos diseñar para llevar adelante el plan perfecto y divino de Dios trazado desde antes de la fundación del mundo. Mis amados hermanos,
En este año 2025, yo quiero animarle a que usted tome su agenda personal, los planes, los proyectos, los sueños, las expectativas, las ilusiones, los deseos, y los ponga delante de Dios. Y pida que el Señor le ayude a establecer las prioridades. ¿Qué es lo más importante? Y eso lo vamos a poner primero. Y después vamos a ir ordenando lo que sigue. Quiero decirle que usted no va a salir perdedor nunca con Dios. Desde el momento que usted lo conoció, desde el momento que usted lo aceptó, desde el momento que usted lo recibió, usted es una persona más que victoriosa, más que vencedora. Usted es un ganador. Y si usted pone su vida y su agenda en las manos de Dios, yo quiero decirle que todo lo que Dios tiene preparado para su vida le será revelado. Usted va a entender el plan y el propósito personal. Mi anhelo es que en este año un puñado de personas de esta casa puedan formarse y capacitarse como líderes que habrán de ser los continuadores de la obra de Dios, ya sea aquí o en el lugar donde el Señor los plante, pero que nosotros seamos esa plataforma que los impulsa a poder formarse, capacitarse y estar en condiciones de servir a Dios en el momento, en el lugar y en el tiempo que Él lo decida. Pero seamos nosotros aquellos que los promocionamos, aquellos que los sustentamos, los sostenemos, aquellos que los enviamos cuando sea el momento necesario, o aquellos que los activamos para que sirvan en esta casa como hijos e hijas responsables y maduros en el conocimiento de las cosas de Dios. Por eso, para cerrar esta noche, ¿qué decirte? No empieces el 2025 como un año más. Te quedan apenas unos días en los cuales podés definir algunas cosas. Te quedan apenas unos días en los cuales podés ponerte a cuentas con Dios. Podés pensar, Señor, voy a arrancar de acá a poquito, apenas 3-4 días. Voy a arrancar un año nuevo. Quiero que este año no sea un año calendario más. Quiero que este año 2025 sea un año donde haya una diferencia y esa diferencia sea tu presencia en mi vida, guiando mis pensamientos, ajustando mis emociones, abriendo mi entendimiento, trazándome una senda que me lleve a cumplir aquello que es tu propósito, porque en tu propósito seguramente me voy a sentir completo, realizado y feliz. Quiero orar por usted en esta noche y quiero pedir que la bendición de Dios vaya al encuentro de su vida. Ya tiene planes, ya tiene sueños. Deje de lado aquellas cosas que son la mochila del pasado. No entre al año nuevo con rencores, no entre al año nuevo con tristezas, no entre al año nuevo recordando frustraciones, no entre al año nuevo autocastigándose por sus fallas personales. Prepárese para recibir la gracia, el perdón de Dios y la bendición de Dios. Una bendición que habrá de sorprenderle. Una bendición que usted ni se la imagina y que yo no se la voy a poder definir porque la desconozco. Pero una bendición que seguramente usted se va a sorprender. Porque la palabra de Dios, la Biblia dice que cosas que ojos no vieron, cosas que oídos no oyeron, cosas que no subieron al corazón, a la mente del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Y si usted le ama a Dios, esas cosas Dios las tiene preparadas para su vida, para su matrimonio, para su noviazgo, para su participación aquí en la iglesia como familia. Para los que están solos, encontrar aquí en la iglesia
esa familia que le ama, que le abraza, que le contiene, que le hace sentir que tal vez no esté formando parte de una familia de sangre, pero tiene una familia de fe, que quiere ver en sus ojos el brillo de la alegría, la sonrisa de saber que la bendición ha llegado, que la bendición le acompaña, que la gracia del Señor está con usted y que la misericordia de Dios se renueva sobre su vida cada mañana. Le invito a estar en pie para el Señor en esta noche y le invito a pensar en este momento en aquellas cosas que tal vez le gustaría alcanzar y conseguir. Esas cosas, colóquelas en su agenda y entrégueselas también al Señor. Sus sueños y su agenda, para que Él pueda tomar entonces ese instrumento y pueda ordenar las cosas conforme su buena, agradable y perfecta voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo, en esta noche estamos aquí reunidos en este último culto del 2024. Te damos las gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, nos has sostenido. Grandes cosas has hecho en medio nuestro. Las hemos visto, las hemos vivido. Señor, queremos cerrar esta etapa y abrir la que se avecina en la esperanza y en la fe de que tus planes para con cada uno de nosotros superan lo que podemos imaginar y pensar. Señor, en el nombre de Jesús, concédenos que tu Espíritu Santo nos hable de manera tan clara que nosotros podamos entenderlo, podamos comprender. Señor, evita la dureza de nuestro corazón. Señor, permítenos que no nos distraigamos en aquello que no tiene sentido y no vale la pena. Y ayúdanos en el nombre precioso de Jesús a tener un corazón enseñable, dispuesto y obediente. Ayúdanos en el nombre de Jesús a tomar decisiones que te agraden a ti por sobre todas las cosas. Ayúdanos como iglesia a cumplir el propósito para el cual tú nos plantaste en este lugar y a través de este lugar en distintos lugares. Señor, cada uno de tus hijos aquí en esta noche anhela y desea recibir tu bendición en este final, comienzo del año. Que venga tu reino sobre nosotros, que se haga en nosotros tu voluntad aquí en la tierra como en los cielos se hace. Señor, ayúdanos, ayuda a nuestra familia. Señor, fortalécenos, anímanos y concédenos como iglesia volver a ser esa iglesia unida, esa iglesia ferviente y fervorosa, esa iglesia animada, esa iglesia comprometida con tu obra, esa iglesia que hace la diferencia en medio de una comunidad que necesita conocer a Jesucristo, el Señor de todos los tiempos. Que tu bendición sea sobre cada persona aquí reunida. Que tu bendición alcance a las familias de cada persona que hoy están representadas aquí. Y que tu gracia, Señor, sea sobre nosotros. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a culminar este culto cantando, ¿sí?